bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para aquellos hermanos que van a ver nuestro programa La Red de Pedro, Grupo Evangelizador, y su amigo Pablo de Tarso, hablar de todo pero cristianamente. Hoy tenemos un programa bellísimo, un tema bellísimo sobre la renovación carismática, los carismas. Pero ante todo, tenemos que ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios para que ilumine la mente, ilumine el corazón de todos aquellos hermanos que van a sintonizar, van a ver este video en grabado. De antemano, bienvenidos a todos ustedes. Les saluda su amigo sacerdote Pablo de Tarso con mi compañero desde Guadalajara, Jalisco, Salvador Sandoval, del grupo de la Red de Pedro, Grupo Evangelizador. Exactamente, bienvenidos, Chavito, una vez más por este apoyo que me brindas, el apoyo que nos brindas a todos nuestros seguidores en nuestras páginas del YouTube. Oración de compromiso con la palabra de Dios. Señor, creo que tu palabra es vida y que ella es quien engendra tu vida en mí. Por eso, quiero ahora comprometerme a leer, meditar y vivirla todos los días. Dame, Señor, la luz de tu espíritu para que ella revele en mí tu verdad y transforme mi corazón. María, Madre de Jesús y Madre mía, ayúdame a vivir este compromiso que ahora hago en la presencia de Jesús. Haz merced a tu siervo y viviré y guardaré tu palabra. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues sean bienvenidos a nuestro gran programa, hablar de todo, pero cristianamente. El tema que vamos a tratar, el hermano Salvador y un servidor, va a ser sobre los carismas. Hermano Salvador, tienes toda la palabra. Bienvenido. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que lo lean. Un caluroso saludo y la verdad hoy el tema está, como dicen, candente. Candente, miren, hasta de rojo me saqué mi playera porque yo siento que va a ser fuego, la verdad. Hay veces que por la ignorancia utilizamos malos carismas y hay dos extremos, los sobrevaloramos o los rechazamos y tenemos que ser un término medio porque son las herramientas que Dios nos ha dado para evangelizar. Yo me acuerdo de una historia que platicaban sobre dos leñadores que estaban compitiendo con la cuestión de cortar más árboles. Y pues uno dijo, no, pues yo me voy a la 1 de la tarde y él cortaba sus 20 árboles, pero el otro cortaba, de ese día, el primer día cortaron 20 árboles, pero el otro se fue a las 7 de la tarde. Y cada día así era lo mismo. Uno se iba a la 1 de la tarde y cortaba sus 20 árboles, pero el siguiente día, que era el martes, cortó 18 árboles, o sea, 2 árboles menos. El miércoles, el que cortaba 20 árboles y se iba a la 1, siguió cortando 20 árboles, pero el otro cortó 16, 2 árboles menos. Y así cada día, el que se iba a la 1 siempre cortaba sus 20 árboles, pero el que se iba a las 7 de la noche cortaba 2 árboles menos cada día. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cortaba menos árboles? Y es la pregunta que podría hacerte yo a ti, ¿por qué se cortaban 2 árboles menos? Y el detalle es que le preguntó al leñador, oye, tú te vas temprano, ganaste la apuesta, y tú te vas temprano, cortas tus 20 árboles diario, no sé qué te vas a dormir, pero yo que trabajo más duro y trabajo hasta las 7, corto 2 árboles menos. Ahorita ya corté hasta 10. El lunes corté 20, pero hoy corté 10. ¿Cómo le haces? Y le decía a esta persona, es que cuando tú te vas a trabajar, yo me acuesto un rato, duermo, me levanto y le doy filo a mi hacha. Mi hacha está filosa y siempre voy a cortar mis 20 árboles. En cambio tú, en vez de cortar, golpeas el árbol y tardas más y te cansas más. Entonces, cuando sucede lo mismo, los carismas
deben de estar al día con nosotros. Es decir, debemos de ejercitarlos, no menospreciarlos y utilizarlos siempre. Siempre debemos de estar al acorde del magisterio de la iglesia. Vamos a empezar con lo que traíamos aquí preparado. Dones y carismas. Pero más que nada vamos a hablar sobre los carismas. Hay una profecía del libro de Joel que dice que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre cada uno de nosotros y que vuestros hijos profetizarían y vuestros ancianos tendrían sueños. Hoy en día esta profecía está cumplida. Los últimos días no es lo que decimos ya el juicio final ni nada de eso. Es desde que Jesús vino, es la última periodo de la historia y es la iglesia. Entonces, esto se desarrolla dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ver que los carismas los da el Espíritu Santo. Hay una pregunta que podríamos decir, ¿cuándo da los carismas Dios a la iglesia? Pues todos sabemos que en Pentecostés, pero hay mucha gente que no sabe que el Pentecostés no nomás sucedió el día de Pentecostés, que viene siendo 50 días después de la Pascua. La pregunta sería, ¿cuándo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Todos dirían en Pentecostés. Pues como dicen, no es así, porque si nos ponemos a estudiar las Sagradas Escrituras, encontramos citas bíblicas donde dicen que ellos ya conocían el Espíritu Santo. Por ejemplo, si vemos en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 17, dice Jesús, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanece en ustedes. El Espíritu Santo ya estaba en los apóstoles. Bueno, podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué pasaría en Pentecostés? Todavía no. Jesús lo vuelve a ratificar y les dice que les da el Espíritu Santo en la Pascua. Cuando se le aparece a los discípulos y les da la facultad de perdonar pecados, dice que les dice, la paz esté con ustedes. Y ahí sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo. Hay una cita bíblica que me llama la atención en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 16, donde dice, Juan el Bautista dice, cuando él venga, o sea, Jesús, cuando él venga, los va a bautizar con dos cosas. Es una, pero en dos acciones, con Espíritu Santo y con fuego. Todos recibimos el Espíritu Santo, pero no el fuego. El fuego significa dinamismo, actividad, significa acción, significa esa acción. Entonces, ¿qué sucedió en Pentecostés? Se prendió la mecha del Espíritu Santo para activar a la iglesia. Entonces, quizás nosotros por el bautismo, por la confirmación, en el bautismo y más en la confirmación se nos han regalado los carismas. Yo cuando doy las catequesis sobre papás y padrinos, padre, yo les digo que los carismas son como la cajita de McDonald's, la famosa Happy Meal. Y les digo que a veces también nosotros debemos de ser como los niños en Navidad, esperando destapar los regalos. Lo curioso del caso es que se nos dan esos regalos, pero nunca los destapamos. Hay gente que recibe los dones como si fuera una cajita, imaginamos como una cajita, un regalo, porque claro, la palabra don es un regalo, y es como el niño que está esperando abrirlos para el día de Navidad, pero esa cajita la guardamos en ese corazón y Dios ya nos dio las herramientas, pero nunca las vamos a destapar. Hay gente que va a morir dentro de la iglesia y nunca va a destapar su cajita de sorpresa, su Happy Meal, como yo le digo, nunca la va a destapar. ¿Cómo se destapa esta caja? Por medio de dos acciones especialmente. Número uno, leyendo la palabra de Dios, y número dos, orando. Y se destapa la cajita. Yo tengo vidas de muchos hombres de Dios que supieron y entendieron que tenían dones y talentos y supieron, podríamos decirlo así, que destaparon su caja de sorpresa, su cajita de regalo. Por ejemplo, un hombre como llamado San Dionisio, obispo de León, predicaba por los codos a Cristo y un día sus enemigos los enfadó de tal manera que le cortaron la cabeza. El primer obispo de Francia. Y él, yo pienso que Dios utilizó los talentos que Dios le había dado y dice que le cortaron la cabeza, se levantó el cuerpo, agarró la cabeza, caminó 9 kilómetros predicando todavía. Eso es
Eso es un carisma. Lo vamos a ver más adelante. Otro caso más común, no sé si sabe, de una mujer que tenía tercer año de, según tengo entendido, de primaria o sexto de primaria, no sabía mucho, no tenía mucho conocimiento, mucha formación. Y esta mujer, casada con un hombre que se llamaba Pancho, con 9 hijos que tenían ellos, y ella decía, Pancho no me estorba para servir a Dios. Ella empezó a escribir y hizo lo que se llama el apostolado de la cruz para laicos. Después empezó a escribir más y hizo una orden religiosa de mujeres, ¿sí? Que son las misioneras del Espíritu Santo. Escribió más y hizo una orden religiosa que son los misioneros del Espíritu Santo. Y escribió más y sus escritos han llegado hasta obispos. ¿Qué le voy a entender con esto? Que ella supo destapar su cajita de sorpresas. Hay personas que van a destapar su cajita de sorpresas fuera de la iglesia católica, tristemente. Y ellos se van de la iglesia, pero ya llevan las sorpresas, porque Dios las da. Y las van a destapar con iglesias no católicas, porque oran y porque tienen la palabra. Eso es una cosa que puede suceder, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, yo la pregunta que te haría, ¿tú has destapado tu cajita? Vamos a ver qué regalos extraordinarios Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, por ejemplo, en la confirmación, en el bautismo, lo vamos a ver más adelante, las virtudes infusas. Pero no nomás hay virtudes infusas, fe, esperanza y caridad. En la confirmación se nos dan los 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, los 7 dones. Pero no voy a hablar de ellos, voy a hablar de los carismas. Hay otra situación aquí, Pentecostés antes, Pentecostés después. En la Biblia habla de, creo que 5 Pentecosteses después, o derramamientos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pentecostés el ordinario, el que conocemos, en la fiesta del Chabut, el derramamiento de Jerusalén, cuando los apóstoles le piden al Señor que por la persecución que estaban teniendo, y el Señor les contesta, pero ellos hacen una oración: Señor, permite a tus siervos que proclamen la palabra y tú confirmas su palabra con milagros y prodigios. En el capítulo 8 encontramos a Felipe en Samaria, dice que hacía señales y prodigios. En el capítulo 9 encontramos a Pablo, él también recibió el don del Espíritu Santo. Yo creo, Chavita, que ahí es la conversión de San Pablo, ¿no? Sí. Más que decimos que se cayó del caballo, que ni caballo era, es eso. La conversión de San Pablo es que el Espíritu Santo se hizo presente, porque recordemos que el Espíritu Santo se hace luz, se hace fuego. A lo que le pasó a San Pablo, que la luz le hizo que quedara ciego. Así es, pero es para que viera interiormente. Ese gran San Pablo que cuando estudiamos lo de la Sagrada Escritura, llegamos a decir que él recibió de Jesucristo la revelación. Él utilizó esos carismas para el servicio. Y él llega a decir que él tenía más carismas que los demás, porque él llega a decir: yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Él era atrevido el muchacho, claro, pero era un apóstol, claro. El derramamiento en Cesarea con la casa de Cornelio, cuando va Pedro, son pentecosteses, lo podríamos llamar así. En Éfeso, cuando San Pablo va a Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, ni habíamos oído. Y dice que él les impuso las manos, y conforme les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo. Primero fueron bautizados, impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en ese momento ellos empezaron a hablar en lenguas. Entonces son manifestaciones externas. Bueno. Ok. Bueno, las disciplinas estaban en comunidad, había una persona llena del Espíritu Santo y se pedía. Eso lo vamos a ver también al final. ¿Sí? Aquí tenemos citas bíblicas que nos hablan sobre los carismas. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:7 dice: y ustedes recibieron los dones de palabra y de conocimiento a medida que se afianzaban entre ustedes en el mensaje de Cristo. También Pablo llega a decir en Romanos, también habla sobre los carismas, porque mucha gente no sale del capítulo 12 de los Corintios, y hay varios textos donde habla que Dios les daba carismas, ¿sí? Dice, por ejemplo, aquí dice, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo a medida de nuestra fe.
por deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, dice el apóstol San Pablo. Entonces, no nomás hay citas bíblicas en la carta a los Corintios, ¿verdad? Hoy en día tiene varios nombres el bautismo en el Espíritu Santo. Ojo, no confundir con sacramentos. El bautismo se le llama bautismo en el Espíritu Santo, derramamiento, mi Pentecostés. Las iglesias no católicas le llaman avivamiento, revival le llaman, o la unción o el don del Espíritu Santo. Estos son los nombres que podemos utilizar cuando recibimos ese bautismo en el Espíritu Santo. No es un sacramento, más bien viene de un sacramento y nos tiene que llevar a los otros sacramentos. ¿Confirmación? ¿Sí? La confirmación especialmente, de ahí viene, de ahí radica. No podemos decir, por ejemplo, yo voy a imponer manos o voy a orar por la persona, que vamos a dar un tema sobre la imposición de manos, qué es y qué no es, y voy a transmitir el Espíritu Santo. Eso está penado por la iglesia. No podemos decir eso, sino más bien creemos que el Espíritu Santo se recibió en la persona, en los sacramentos de bautismo y confirmación. De ahí vienen, ¿sí? Decía el padre Darío Bentancur, si no mal recuerdo, que para dónde paramos las antenas. Hay veces, aunque sabemos que es una comparación decir que el Espíritu Santo viene de arriba, no, ya está dentro de nosotros. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo y desde la confirmación. Entonces, más bien, como decíamos hace rato, es destapar esa cajita donde está el Espíritu Santo, que no lo hemos usado desde estos sacramentos. Hay ciertos puntos que es importante. Primero dijimos, no es un sacramento en sí. Cuando hablamos en los grupos de oración, no es un sacramento, pero activa los sacramentos de iniciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo recibimos, pero no lo hemos aceptado para el apostolado, para la vida cristiana. ¿Sí? Da los carismas y dones, sí. Y los carismas, ojo, no requieren santidad. Eso lo dice una enciclopedia católica. No se requiere santidad. Ahorita vamos a ver también sobre esos puntos. Ok. Características de los carismas. Es lo que estábamos hablando aquí. Se dan para el bien común. No es una cuestión particular. No son señales de santidad. Esto lo saqué de una página católica, creo que se llama Los Corazones. Y no puede haber dice aquí, no puede uno ni traerlo ni retenerlo sin la concesión del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que son los dueños de los carismas. No, no se puede ser. No son requisitos para la salvación personal, pero ayudan. No es cosa voluntaria de nosotros. Son dones transitorios que ayudan en el momento y en la acción que se ocupa. Son auténticos y es para fruto, para fecundidad. Hay personas que piensan que tienen los dones nomás para el servicio propio. No, hay que pedirlos, pero en docilidad y por intenciones puras. Vuelvo a repetir, hay extremos en los carismas. Hay gente que los rechaza y hay gente que los sobrevalora. Los dos están mal. Tenemos que ser prudentes en esto. ¿Sí? San Pablo nos habla de 9 carismas. La palabra sabiduría, palabra de conocimiento, el de la fe, el don de hacer curaciones, el poder de hacer milagros, profecía, discernimiento, hablar en lenguas e interpretarlas. Chavita, son 9. Me quiero detener en los dos últimos puntos. Me preguntaban en TikTok una persona que si hay personas que sepan interpretar la lengua. Le dije que sí. Sí. Le dije que sí. ¿Puedes hablarnos a grandes rasgos de esto? Lo voy a hablar más adelante, padre. Ahorita Okay, vamos perfecto. A ir. Sí, no hay ningún problema. Sí, pero, por ejemplo, el don de lenguas es uno de los más pequeños, perdónenme, pero, por ejemplo, el carisma de sabiduría. Todos saben lo que es el don de sabiduría por la catequesis de confirmación como don, pero no como carisma. Hay gente que me diga, oye, ¿cuál es el carisma de la sabiduría? La palabra sabiduría viene de saborear, pero al mismo tiempo es un conocimiento extraño. Por ejemplo, me ha tocado varias veces y yo no lo entendía hasta que hasta que empecé a leer un poquito. Un día llega una persona, y eso yo lo viví mucho con mi hijo,
Y cada vez que yo hablaba, algo salía nuevo, un conocimiento nuevo que yo no sabía ni conocía. Y me daban nuevas pautas para evangelizar o para compartir, no nomás a mi hijo, sino a otras personas. Quizás a muchos de los que nos están oyendo les ha pasado, que están hablando con alguien y de un rato a otro hay un conocimiento que no estaba en su pensamiento. Ay, pues yo al terminar la plática con la persona, te das cuenta de que no hay un conocimiento, no lo estudiaste, no lo aprendiste en ningún lado. Ese es el carisma de sabiduría, que se te da una palabra a último momento para poder contestar. Y esto lo dice Jesús, se les dará palabras sabias cuando los interroguen o los persigan, que sus perseguidores no podrán rebatir. Entonces, aquí estamos hablando de la palabra de sabiduría, ¿sí? Y es muy común este carisma, pero no lo hemos sabido distinguir. Otro carisma es la palabra de conocimiento. Esto se da mucho en la oración de sanación. Y no nomás en la oración de sanación, es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la comunidad. Y, por ejemplo, hay gente que en ese momento están orando y el Señor les revela, sabes que hay una persona que tiene este problema de salud y estoy haciendo esto y esto está sintiendo ella. Lo comparte, lo abre y en ese momento las personas se dan cuenta que sí, Dios está actuando. Mire, el padre Emiliano Tardif llega a decir, ahorita que vi los Kleenex, dice que es como una cajita de Kleenex, este don, porque sale uno, sale otro y empieza a salir otro, y en una oración, eso es la palabra de conocimiento, ¿sí? Otro carisma muy común es el don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? El don de la fe es cuando las cosas van de mal en peor, pero hay una persona que dice, no se preocupen, va a cambiar la situación. Hay algo que Dios está haciendo y al final sabemos que Dios va a estar con nosotros, no pasa nada, todo va a estar bien, pero de una manera extraordinaria. Ese es el don de confianza o el don de fe, ¿sí? Entonces, una cosa, la palabra sabiduría en griego es Sofía, conocimiento es gnosis y la fe creo que es pistis. Pero hay otro carisma, sí, y el don de hacer curaciones o sanaciones. Muy común también hoy en día, hay gente que ora. Esto es una cosa muy común en la iglesia primitiva. La gente oraba por los demás y se curaban. Entonces, eso vamos a hablar, yo pienso que un tema extenso sobre todo esto. Hay otro que es el carisma de hacer milagros. No es lo mismo hacer milagros que hacer curaciones. Por ejemplo, la palabra milagro es dinamis. Y es como dijo Jesús, dice que recibirán poder. Y la palabra poder es dinamis, viene de la palabra dinamita o acción, dinamo, energía. Entonces, movimiento. El movimiento. Si la agarramos literalmente es cuando una persona tiene muchas ganas de hacer las cosas en la iglesia y puede trabajar mejor. Pero también es dinamis, es una acción que Dios hace. Por ejemplo, no es lo mismo curar a un enfermo, eso es curaciones, pero acá una multiplicación de un pan o las hostias como San Juan Bosco o levantar un muerto, que ya no es una curación, o calmar una tempestad. Yo fui testigo de un hermano hace muchos años de que él paró una tormenta, estábamos en un retiro, estábamos en un como rodeo, no sé cómo le llaman, un lugar donde pues estábamos en un retiro y estábamos a cielo abierto, empezó a llover, él oró, se paró la lluvia. Ocasional, no lo creo, porque las nubes estaban gruesas. ¿Por qué? Porque hay poder cuando Jesús está con nosotros. No es que nosotros lo hagamos, ni le damos órdenes a Jesús, sino que le pedimos con humildad, pero con confianza, y Dios en su autoridad lo hace. Claro. El don de profecía, yo pienso que ese va a ser un tema solo, profecía. El don de profecía se da como don y como carisma. Como don, todo bautizado, al ser bautizado después del bautismo, se le unge con el crisma y queda convertido en profeta, para anunciar y denunciar tanto el evangelio como denunciar las injusticias. Es hablar de parte de Dios. Entonces, todo bautizado tiene, pero hay momentos en que Dios puede intervenir y dar un mensaje especial
y no como una cuestión de adivinación, porque eso es un problema. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:4 que el profeta anima, consuela y conforta a la iglesia. O sea, no nomás es hablar cosas futuras o cosas de desastre, es motivar a la comunidad. Eso es un verdadero profeta. Fíjate, Chavita, que cuando ordenan a los obispos les dicen, tú eres profeta. Cuando ordenan a los obispos, cuando le dan el episcopado, le dicen en su consagración, tú eres profeta. Así es, ya en grado pleno, para los bautizados, pues estamos en ese proceso, ¿no? En nuestro mundo secular. Ok, el don de discernimiento. Ay, padre, este don, cómo quisiera que todo el mundo lo tuviera. Cuando oraron por mí en mi evangelización, es una de las cosas que el sacerdote, al imponernos las manos, que nos diera el don de discernimiento. Y el don de discernimiento ya como carisma, se puede, a ver si me acuerdo, creo que se adquiere el carisma de discernimiento de 4 maneras. Número 1, por estudio. Yo, por ejemplo, un ejemplo, fui a un curso de discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola, ya tengo ese curso. Entonces, es por estudio. 2, por la experiencia. Tantos años anda uno en las cosas del Señor, ya sabe cómo suceden las cosas, aunque Dios nos da sorpresas. 3, por el orden sacerdotal. El sacerdote, por excelencia, tiene que tener el don de discernimiento y más los obispos. O sea, ya es como parte del sacramento del orden. Y 4, es como carisma. ¿Qué es esto? Que en una circunstancia un laico puede tener una pequeña revelación de Dios para actuar correctamente sobre ciertas circunstancias en la cuestión del discernimiento. Es decir, saber lo que es bueno, lo que es malo. Hay gente que tiene ciertas características, por ejemplo, huele a rosas, es la Virgen María. Huele a nardo, es Jesús, ok. O huele feo, es un carisma de olor, lo vamos a ver ahorita en otro tipo de dones, y es una manera de decir, está el enemigo aquí o hay pecado. San Juan Bosco, el Padre Pío tenían ese carisma de oler el pecado. Entonces, es una manera del discernimiento, ¿sí? Hablar lenguas, interpretar lenguas. Vamos a ir todavía, vamos a ir a eso, lo voy a dejar casi como me vaya apareciendo. Ok, aquí tengo la clasificación de estos dones que estábamos hablando, ¿sí? Hay por revelación, por inspiración y por poder, ¿sí? Así están clasificados. Creo que el que los clasificó fue Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿sí? ¿Cómo se le llama? Neumatología, parece como cuestión médica, pero es la ciencia que estudia neumología, la ciencia que estudia la cuestión del Espíritu Santo. Nos dice que hay varios tipos de dones, por ejemplo, los dones preternaturales que se perdieron desde Adán, ¿sí? Por ejemplo, inmortalidad, o sea, eran inmortales, pasibilidad, o sea, ellos en cierta manera, pues no estaban atados a las pasiones. Integridad, no les faltaba nada para vivir, ni comer, ni dormir, ni beber. En su estado natural eran sabios y eran santos. Esto se perdió con el pecado original. En el bautismo ganamos las virtudes teologales o infusas: fe, esperanza y caridad. Está mal escrito ahí. Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Los carismas que los acabamos de ver, pero hay una cosa más, padre, y es aquí donde muchos carismáticos se confunden, ¿sí? Perdón, y visiones celestiales, olores, que es lo que decíamos hace rato. Y vuelvo a repetir, hay ciertas cosas que mucha gente las confunde. Los dones místicos, y ahorita vamos a hablar sobre de ellos. Estos son los carismas y estos son los dones místicos. Transverberación, ok. Dijimos que los carismas no requerían santidad, pero los dones místicos sí, son regalos que Dios da a sus amigos y es, ¿cómo le podríamos decir? A sus chiquiados. Y la iglesia cuida de este tipo de personas y las aparta para que, número 1, no se vanaglorien, y número 2, no se ensoberbezcan, y 3, que la gente no los venere porque eso les hace mucho daño.
¿Quería hablar, padre? Yo diría sus hijos predilectos. Sí. Entonces, pero el problema es que muchos carismáticos piensan que tienen estos dones místicos. Por ejemplo, voy a nombrarlos y vamos a ver algunos. Transverberación del corazón es cuando el corazón, cuando muere el santo, hay veces que se secciona, se fragmenta para reliquias, se saca el corazón, como el de Santa Teresa, y se encuentra una herida cicatrizada que ella hablaba de una lanza con la cual Cristo la había conquistado. Es más, Bernini tiene una estatua muy bonita sobre este hecho. Esa es otra, esta Santa Clara de Montefalco, creo que tenía una cruz en el corazón. San Pío decía que le ardía el corazón, y hay veces que cuando se ve ya en la vida, en la exhumación del cadáver, se abre esto y aparecen estas marcas. La estigmatización. Estigmatización es una señal de la presencia de Cristo en la persona como un regalo. Más si la persona se lo pide a Jesús de una manera especial. Tienen una buena amistad y Dios se los da. No significa que las marcas sean tal y literales como las de Cristo, porque ha habido casos en donde los hallazgos arqueológicos y todo lo que se ha encontrado, se marca que las llagas están entre el centro de la palma y la muñeca, no en la palma. Y muchos estigmatizados las tienen exactamente en la palma. No significa una cosa, pero sí una participación de la gracia de Dios. Ojo, hay también falsas estigmatizaciones, ¿sí? ¿Causadas por qué? Por el demonio o yo llego a pensar que es por el demonio. Hace tiempo hubo un caso de un hombre que decía que tenía las llagas, y este hombre, pues, creía en marcianos, en ovnis, pero no en la iglesia. Levitación. Muchos hombres de Dios, cuando oran, Dios los levanta, como que los ángeles los levantan. También los demonios pueden hacer esto. Incorrupción. Hay veces que muchos hombres de Dios, después de que mueren y tardan años sepultados, al exhumarlos están incorruptos. Pero no significa santidad tampoco, porque mucha gente piensa, ya es incorrupto, es un santo. No, no esto ni siquiera en los juicios de canonización lo utilizan como causa para canonizar a alguien. Ni siquiera. Puede haber una persona incorrupta y la iglesia ni siquiera va a tomarla para canonizar. Pero muchos de los santos, sí. Hay otros que ni siquiera, por ejemplo, San Pedro no está incorrupto. Son puros huesitos lo que quedan. Entonces, no es un signo de canonización. Los ¿cómo se le llamaría? Fluidos luminosos. Un hombre de Dios a veces radea cierta aura de luz, no siempre, pero son signos. Por eso en los muchos cuadros se les aparece con el halo que le llamamos. O olorosos. Hay personas que huelen un olor dulce que le llamamos el suave aroma de Cristo. O después de muerto, por ejemplo, Monseñor Rafael Guizar y Valencia, que él después de muerto su cuerpo olía a perfume muy fuertemente, cuando debería de oler a un cuerpo en descomposición, aunque no estaba descompuesto, ¿sí? Apariciones y visiones son dones místicos. Hay muchas personas que piensan que tienen visiones y apariciones y se creen videntes. No, los carismas es una cosa, los dones místicos es otra. ¿Qué diferencia hay? Una visión puede ser con los ojos cerrados, puede ser con los ojos abiertos, puede ver cosas, puede oír cosas, y una aparición es una cosa que se puede tocar, palpar o estar materializada. Por ejemplo, los ángeles, perdón, los niños de Fátima, ellos comulgaban, el arcángel San Miguel les daba la comunión, o en el Tepeyac Juan Diego recibió rosas materiales. Entonces, no podemos compararnos con esto. Las visiones carismáticas son, podríamos llamarlo así, como un tipo de una influencia del Espíritu Santo a ciertas cuestiones imaginativas, o sea, que están dentro de la persona
pero no es una aparición. ¿Qué significa la mayoría de ellas? Yo les llamo visiones celestiales, es decir, rayitos de luz, palomitas, la Virgen, Jesús, que dan a entender presencia de Dios. Es todo lo que dan, presencia de Dios. No es más. En cambio, las apariciones ya tienen un objetivo. Especialmente estamos hablando de las apariciones marianas, que han aparecido en varios lados en el mundo y de la iglesia. Y la iglesia entra a discernir esas apariciones. Son dones místicos. Vuelvo a repetir, visiones son cuestiones como un tipo imaginativo o alucinativo, podríamos llamarlo así, internas, y es lo que influye el Espíritu Santo a reproducir en una persona. Pero no es una cuestión externa. Una aparición es una cuestión externa que se puede tocar, y eso solamente se da en los hombres de Dios llamados místicos o hombres santos. ¿Sí? Hay hombres de Dios que tardan mucho tiempo sin dormir o sin comer. Hace poco, perdónenme, espero no meterme en problemas con un movimiento, un grupo que andan por ahí, que piden que ayunen 40 días. Yo les voy a pedir, si hacen eso, pregúntenle a su director espiritual. No todas las personas tienen esa capacidad. Yo tengo personas con experiencia, padre, que hacían ayunos de 40 días. Y tengo uno de mis mejores amigos que él, según eso, le revelaron que tenía que ayunar 40 días. Le estoy hablando casi más de 40 años de esto. Y él quedó enfermo mentalmente. Se quedó dañado. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Para eso se ocupa un director espiritual. También los místicos tienen estas características. Por ejemplo, Luisa Picareta, dicen que comulgaba solamente la comunión, o Teresa Newman. Ellas comulgaban y así se mantenían con vida. Y Dios les suplía todos sus alimentos. O personas que no dormían. Yo que tengo catalogada, creo que nomás había una, no me acuerdo cómo se llama, porque la otra que dijeron que tenía ese don místico era falso. Entonces, tenemos que todo con el discernimiento de un sacerdote que sea director espiritual de las personas, para no caer en errores. Y la sutileza, ¿qué es esto? Que la persona, los hombres de Dios con dones místicos, no todos, pueden traspasar paredes o materializar cosas. Esa es la sutileza. La bilocación, el estar dos lados al mismo tiempo. ¿Cómo sucede esto? Solamente Dios lo sabe. Puede estar el cuerpo en un lado, está el alma en otro. Hay una mujer, padre, no sé si la he oído hablar, y si no, búsquela, está muy interesante su vida, se llama, todavía no es santa, creo que es beata, ¿cómo se llama? María de Jesús Sagreda, es una española. ¿Sí la ha leído? Ella cuando llegaron los misioneros a Estados Unidos de México, porque todavía era parte de México, encontraron una tribu que traía cruces y les dijo, ¿quién les enseñó esto? Y dijo, una mujer, ¿sí? Y les enseñó parte de la cuestión de la fe. Curiosamente, uno de los frailes conocía a esta mujer, María de Jesús Sagreda, y la relacionó luego, porque la mujer decía, Dios me lleva a tal lugar y veo esto y eso y esto, y la relacionó, y eso está en su biografía. Les recomiendo que le den un vistazo, está muy interesante. Todavía el Padre Pío también tenía esa bilocación. Padre Pío, San Juan Bosco, San Martín de Porres, varios hombres de Dios tienen esa capacidad. San Salvador. Todavía no, pero ya me lo... No, padre, no, hombre. Como laico. Pero vuelvo a repetir, padre, muchos carismáticos se atribuyen ciertos dones místicos cuando tienen solamente carismas. Vuelvo a repetir, el carisma no requiere santidad, los dones místicos ya están en un proceso de santidad que solamente Dios lo sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado casos de personas que, yo tengo un caso de una persona que ella recibió una sanación, fue un retiro, a un grupo de oración, oraron por ella, se sanó, recibió el don de lenguas también, se va a su casa y muy contenta con su don de lenguas, pero nunca más volvió a ir a un grupo de oración. Una vecina la conoce y empiezan a hacer como un tipo de medium. Es que Dios te habla, y empieza a hablarle. Y la otra escribe y todo. Hasta el día de hoy es un grupo muy delicado para mí. Y esta persona, yo fui un día a darles un estudio
y se me hizo raro que todos se hincaron alrededor de ella. Y dije, es que es la vidente. Ah, caray, la vidente, sí. Y es que escribimos lo que ella nos dice porque es Dios el que habla. No, así no es la cosa. Vamos a irlo más despacio, padre, porque si no... Chavita, me quiero detener un poquito en lo de los efluvios luminosos. Dicen que su santidad San Juan Pablo II tenía esto. Sí, varios. Cuando iba venía a México, a donde fuera, sentían esa atracción hacia su santidad San Juan Pablo II. La verdad, yo no lo conocí en persona porque cuando iba a la Ciudad de México me cambiaban a Guadalajara. Cuando iba a Guadalajara me cambiaban a tal lugar. Nunca conocí al Papa San Juan Pablo II en persona, ¿verdad? Pero sí, Bueno, me da una seguridad, un cariño, algo como tú lo dices, luminosos, una atracción tan maravillosa, una sinergia, una energía tan maravillosa que dice mucha gente que al verlo pasar nada más, sus lágrimas se le rodaban. la verdad es impresionante, la verdad. Fíjense, ¿Tú yo lo soy de conociste? Zapopan. Sí, yo en Zapopan, él fue en 1979, yo tendría como unos 12 años más o menos, pero no, aunque estaba muy cerca de donde él llegó, en mi casa nos encerramos porque era demasiada gente. Pero en 1993, por cierto, en estas fechas de agosto, si no mal recuerdo, para el veintitantos, se llamaron 5 días inolvidables, la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, en el Cherry Park de Denver. Caminamos desde las 11 hasta las 4 de la tarde hasta ese lugar. No había transporte ni nada. Era un gentillal terrible, tremendo. Y la verdad, sí le llega a uno la presencia de su santidad. A mí me tocó verlo como a unos 50 metros. Bendito No estaba Dios. muy lejos. Y cuando estuvo en el estadio de los Broncos, tengo una foto donde yo lo veo como a unas 15 metros. Tomé una foto en el papamóvil y la verdad se escalofría uno de su presencia, su imposición, su enseñanza. Yo para mí fue uno de los días que marcó mi vida como laico. El ver tanta gente, yo dije, esto es la iglesia, esta es la iglesia. ¿Qué otro grupo hace todo esto? Esta es la iglesia. Entonces, para mí es uno de los mejores hechos que sucedieron para mí en Juan Pablo II. Y qué bueno, y hay gente que lo ataca. Hubo un momento en que alguien me enseñó ciertas cosas y yo le platiqué a mi director espiritual, que usted lo conoce, al padre Pedro Humberto, y me dijo, mijo, frutos, dame los frutos. Claro. Y con eso dije, tienes razón, no me importa lo demás, sus frutos. Así Y es. pues lo han canonizado, gracias a Dios. Hay más dones, el éxtasis místico, gente que se queda totalmente elevada en las cosas de Dios. Fuera del mundo. Sí. Incendios de amor que se queman. No son soponcios como muchas mujeres, pero se sienten que arden por ese amor. ¿Sí? Esos son los dones. Quemaduras materiales invisibles. Sucede. Esto es una lista, yo lo saqué de un libro completo y es lo que yo me encontré. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a repetir, hay gente que dice que tiene dones místicos y lo que quiere en un grupo de oración llamar la atención, y no, los carismas no es eso. ¿Sí? Ahora, dice Jesús sobre los carismas. Me voy a ir rápido porque el tiempo es poco. ¿Sí? Así es. Dice que impondrá las manos sobre los enfermos, bueno, tomarán serpientes en sus manos, hablarán nuevas lenguas y beban veneno, no les hará daño, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Pero todo era para confirmar el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, los dones y carismas tienen que ir relacionados para la predicación, no es para un servicio propio de curanderismo. Ah, yo estoy enfermo, voy a que me oren por mí. Sí, pero la meta, según Jesús, es la predicación, que la gente cambie y que se convierta. Y no nomás eso, en la palabra dice que Señor, permite que tus siervos prediquen la palabra, pero confirma esa palabra con señales y prodigios. Claro. Eso está en esta cita bíblica. San Pablo dice que él predicó la palabra con milagros en el Espíritu Santo para dejar una plena convicción. Ahí está. Ahí están las citas bíblicas, Tesalonicenses 1:5, primera, ¿sí? Y Hechos 4:29, ¿sí? Estamos hablando ya del don de lenguas. Hay otra cita bíblica, no está aquí, es
No está. La de Hechos 14:3, que habla de lo mismo, ¿sí? Aquí San Pablo Isaías nos habla sobre el don de lenguas, ¿sí? Pero vamos a ver. San Pablo llega a decir también que con gemidos inefables, no sabemos orar, el Espíritu Santo viene y ora en nosotros para, para nuestra oración. Yo a veces, hay gente que no cree en el don de lenguas, yo lo recibí cuando yo tenía casi entre 10, 11 años, y en mi evangelización o antes, no sé, pero a mí me ha sido una herramienta, porque hay veces que ya no sabes ni qué orar o qué rezar o lo que sea, y a mí me ayuda. Cuando yo me emociono en una cosa de Dios, me brota solo. Dijo algunas cuantas palabras. En la consagración, ay Dios mío, cuando el sacerdote está consagrando, no sé por qué, pero ahí fluye. Cuando hay un problema, también me fluye, ¿sí? Porque uno tiene que ser ¿cómo se dice? Dócil al Espíritu. En Romanos 8:15 dice también que nos hace clamar Abba, ¿sí? Lo repite como 2 o 3 veces esta palabra, ¿sí? En Gálatas 4:6 dice que el Espíritu Santo nos hace clamar Abba, como que se brota de nosotros, no de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Esta es la cita que le faltaba aquí, pero esto ya es otro rollo. Ok. El don de lenguas es un lenguaje, no es un idioma. ¿Por qué? Porque me ha tocado, perdónenme, pero me ha tocado sacerdotes y laicos que vienen a decir, a ver, ¿qué idioma está hablando? ¿Qué idioma tiene que tener un significado? Dice San Pablo que se callen, si no, no dice así. Dice, si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, que guarde ese don para sí mismo y para Dios. No dice que se calle, que guarde, que es Carta a los Corintios capítulo 14, si no mal recuerdo es 30 y tantos, no recuerdo la cita bíblica, pero es capítulo 14. El que habla en lenguas, que hable para sí mismo y para Dios, si no hay intérprete. Las computadoras hablan de una a otra con un sistema que se llama el sistema binario. Si lo oyéramos es un bip, son bip, 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 y hay información que se traspasa de unas a otras. Igualmente el don de lenguas es algo por el estilo. Viene el Espíritu Santo en el lenguaje de Dios y ve cómo está nuestra persona, bueno, la conoce, y él pone las palabras adecuadas para que Dios las escuche. Es como que viene y nos ayuda. Hay gente que viene y es muy común encontrar personas que dicen, Padre, ayúdeme, ore por mí. Oye, el Espíritu Santo dice que viene como intercesor. Intercesor es usted, Padre, para mí, es los hermanos que tengo en la comunidad. Intercesor es la Virgen María, los santos. Pero el primer intercesor es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está dentro de mí y pide por mí mismo. Esa es una realidad. Fue la primera característica que dio Jesús, creo que es en Juan 14, ¿sí? Él vendrá y será un intercesor que orará en ustedes. Entonces, más que pedirle a los demás, oren por mí, más bien dile, Espíritu Santo, ora por mí. El don de lenguas no es un idioma. ¿Cómo se manifiesta el don de lenguas y cuáles son sus características? Número 1, existe el don de lenguas para predicar. Y eso lo vemos en Pentecostés. No me acuerdo cómo se dice la palabra en griego, pero termina en lalia. Es exolalia, algo así. Este carisma, más bien yo lo llamaría de oído, porque no es tanto de lenguas. Más bien, todos lo oían el mismo lenguaje en sus idiomas. Partos, medos, elamitas, de Cirene, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un caso que me llama la atención. Una vez una mujer carismática se fue a Asia y creo que en China el esposo la dejó en un templo budista. Y en ese templo budista, pues decía, pues le dijo al guía, llévame a una iglesia para orar. Y este hombre, perdón, este guía la llevó a ese templo budista, no fue el esposo, ya me acuerdo. Y pues dije, ¿qué hago aquí? Y le dijo, es que no hay ninguna iglesia cristiana o católica aquí. Bueno, y ella empezó a orar en lenguas. Lo curioso del caso es que al lado de ella,
delante de la estatua de Buda. Ella no oraba a Buda, pero estaba ahí porque dijo, pues no hay ningún otro lugar, se iba a salir. Y ella empezó a orar en lenguas, pero la persona que estaba orando a Buda se volteó llorando y le dijo, oiga, sabía inglés, por cierto, era americana, y la chinita sabía inglés. ¿Usted sabe chino? ¿Sabe mandarín? Y dijo, no. Dice, yo sé muy poco inglés, dice, pero usted me está diciendo toda mi vida. Dice, yo quiero ser cristiana. Usted me estaba diciendo que este ídolo no hace nada, que me estorba, que esto y que lo otro. Y usted estaba volteada, pero yo oía todo lo que estaba orando en mi idioma, en un idioma, un dialecto, parte dialecto y parte mandarín, que yo solamente sé y mi familia. Y esta persona se convierte. Eso sucedió en Pentecostés. El don de lenguas como mensaje profético. Esto se da mucho en las comunidades. Dice San Pablo, si hay alguien que ora en lengua, que oren 2 o 3 y que los demás interpreten o traduzcan. Eso es el don de interpretación. Yo lo he visto. Puede darse, padre, una persona puede hablar 1000 cosas en lenguas, como 10,000 palabras, y el que interpreta no más puede traducir 2, porque es el mensaje de Dios. A mí me ha tocado interpretar lenguas. Hace mucho, en una evangelización, estábamos y yo estaba postrado y estaba orando en lenguas, y en eso me quedé callado. Y el que estaba al frente estaba orando en lenguas. Yo sabía que estaba orando en lenguas, pero en ese momento yo oí las palabras claras en mi interior. Y no se me han olvidado. Únanse, colmo de bendiciones. Y lo volví a repetir. Únanse, colmo de bendiciones. Y dije, y se terminó, era en la noche, se terminó la reunión. Fui con el encargado y le dije, porque era el que estaba orando, dije, oye, quiero decir, voto de silencio esta noche. Hasta el día siguiente le compartí y me dijo, esa interpretación de lenguas. Eso fue en mis comienzos. Yo he vivido el interpretar lenguas y no es muy común, deberíamos de pedirlo, pero no caer en un tipo de medium. He vivido he conocido personas, también una de las primeras personas que conocí como carismática, la primera persona, ella se sentía medium. Ella hablaba en lenguas y alguien le escribía y otra persona le traducía. Y era como, y tú le podías preguntar a ella, oye Dios, ¿qué es y qué lo otro? Y la persona contestaba. Eso es un error, no es así el don de profecía, no es así el don de lenguas. Tener mucho cuidado, no son mediums como los adivinos o curanderos. ¿Sí? El carisma de lengua se utiliza para alabar. Cuando uno alaba a Dios, no hay quien lo interprete, porque es Dios mismo el que está orando, el Espíritu Santo está orando hacia Dios. ¿Sí? También dice en la carta a los Corintios 14:2 que el que habla lenguas se fortalece. Yo cuando veo que una persona está recibiendo el don de lenguas, yo le digo, ora, aflóralo, te vas a fortalecer. Me atrevo a decir una cosa que nadie lo ha dicho y lo voy a decir. Y es, las personas que llegan a tener el don de lenguas se convierten en predicadores, padre. Como que Dios les suelta la lengua para que empiecen a predicar, para que se lancen, como que los hace perder el miedo. Cuando comienza el don de lenguas, empieza como un balbuceo, un tartamudeo, pero conforme van evolucionando, se van transformando. El don de lenguas, para mí, en lo personal, no debe ser forzado. Hay gente que forza el don de lenguas. No, a mí me ha tocado, se da. A mí me ha tocado personas que llegan con una persona, están en un bautismo del Espíritu Santo, están orando por ella, se acercan y diga aleluya, y diga gloria a Dios, rápido, 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 y pum, ya se traban ahí y ya es donde le van. No, para mí no. Me ha tocado ver gente que de la nada, sin saber, recibe don de lenguas. Un día fuimos a evangelizar de casa en casa, sí. Ya vamos a acabar, padre. No, va fluyendo el don de lenguas. Sí, ok. Una vez fuimos a evangelizar de casa en casa, ojalá un día podamos dar un tema sobre cómo evangelizar de casa en casa. Y estaba una familia y había 2 niños. Y entonces terminamos, les dimos el amor de Dios, pecados, salvación, bla, bla, bla. Y al final oramos, nos tomamos de las manos. Y un muchachito que sería de unos 7 años empezó a hablar en lenguas y a cantar. Oh. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le enseñaron? Por eso cuando me dicen, es que es una farsa, para mí no. Yo lo he visto y a mí no me pueden quitar esa experiencia.
yo lo viví, yo supe, yo cuando me evangelicé, yo empecé a tartamudear y no podía controlarlo. Ah, no se controla, sí, sí se controla. Un don que no se controla no es de Dios. Pero al principio, Dios te dice, aquí te va y a ver qué haces con él. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios te da el control de ese don. Si un don no tiene control, no es de Dios. Y eso lo dice San Pablo en esa misma carta a los Corintios, capítulo 14. Dice que el profeta, el espíritu del profeta, se somete al profeta. No podemos, el que habla en lenguas dice que guarde para sí mismo para Dios. O sea, hay un control. Tiene que haber un control. ¿Sí? El don de lenguas para alabar. Perdón, se da el canto en lenguas, bellísimo. Y cuando sucede este canto en lenguas, hay sanaciones. Yo en los congresos me ha tocado ver dones de lenguas de alabanza, bellísimos. Un carisma tiene que darle paz. Si no da paz y no da gozo, no es de Dios. Si no se controla, no es de Dios. Si es forzado, no es de Dios. Así de sencillo. No es una regla estricta, pero no es de Dios. Hay excepciones. Ha tocado personas que en una evangelización no recibieron nada, se van a dormir y una vez nos hablaron en retiro, en una casa de retiros, está bien rara, llevamos, estará roncando. No, estaba orando en lenguas muy diferente a un ronquido, hablando, balbuceos. Le dije a la hermana, ¿ella lo hace? Porque ella dormía junto con ella en su casa. Y dijo, no, es la primera vez. Y Espíritu Santo, ¡pum! ¿Cómo ven? El don de lenguas como arma. Hay exorcistas que piden que los carismáticos, como el padre, creo que se llama Fortea, un español, pide que los carismáticos estén con él, por el discernimiento, por la profecía y por el don de lengua. Dice que al demonio le atormenta porque no sabe lo que dice la persona, lo lastima. Eso es interesante. Dejar a la gente con inquietudes, hay que dejar a la gente que nos haga comentarios. Yo sé que a veces nos da flojera ver los videos, ¿verdad? Porque tenemos pocos, bueno, en mi caso, hablar de todo profesionalmente. Tengo 632 suscriptores, pero muy pocas vistas, ¿verdad? Yo les invito, hermanos, les invito a que las cosas de Dios no nos aburran, a que las cosas de Dios no las dejemos a un lado, simplemente le demos like, le demos me gusta, le demos comentarios. Los comentarios a nosotros nos fortalecen, tanto al hermano Salvador como al padre Ismael, nos fortalecen para saber realmente qué es lo que ustedes quieren saber, ¿verdad? Yo, Chavita, te agradezco de antemano por esta gran iluminación, por este gran tema, los carismas dentro de la renovación carismática, ¿verdad? El Señor nos invita a que sigamos adelante en esta gran misión, en este gran compromiso. Y quiero terminar este tema de los carismas precisamente. Pedirle al Espíritu Santo estos bellísimos dones. Oración por los dones del Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédeme el don de la sabiduría, al fin de que cada vez más aprecie las cosas divinas y abrazado por el fuego de tu amor, prefiera con alegría las cosas del cielo a todo lo que es mundano y me una siempre a Cristo, sufriendo en este mundo por su amor. Espíritu Santo, concédeme el don del entendimiento para que, iluminado por la luz celestial de tu gracia, entienda bien las sublimes verdades de la salvación y de la doctrina de la santa religión. Espíritu Santo, concédeme el don del consejo, tan necesario en los delicados pasos de la vida, para que escoja siempre aquello que más te agrade, que siga en todo tu divina gracia y sepa socorrer a mi prójimo con buenos consejos. Espíritu Santo, concédeme el don de la fortaleza para que desprecie toda falsidad, huya del pecado y practique la virtud con santo fervor y enfrente con paciencia, incluso con alegría, el desprecio, el prejuicio, las persecuciones y la propia muerte, antes de renegar por palabras y obras a Cristo. Espíritu Santo, concédeme el don de la ciencia para que reconozca cada vez más mi propia miseria y flaqueza, la belleza de la virtud y el valor inestimable del alma, para que siempre vea claramente las celadas del demonio, de la carne, del mundo, a fin de evitarlas. Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que me torna delicioso el trato y coloquio contigo,
en la oración y me hará amar a Dios con íntimo amor, como a mi Padre, a María Santísima y a todos los hombres como a mis hermanos en Jesucristo. Espíritu Santo, concédeme el don del temor de Dios para que me acuerde siempre con suma reverencia y profundo respeto de tu divina presencia. Tiemble como los ángeles mismos delante de tu divina majestad y nada recele tanto como desagradar a tus santos ojos. Ven, Espíritu Santo, quédate conmigo y derrama sobre mí tus divinas bendiciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, gracias por haber compartido esta alegría del Evangelio. Gracias, hermano Salvador, una vez más. Denle like. Suscríbanse y recuerden, hermano Chavita, si tienes tu campanita por ahí, toquen la campanita en las dos plataformas, la red de Pedro, hablar de todo, pero cristianamente. Ante todo, todos tus comentarios. Comparte con tus compañeros, con tus amigos, con tus hijos, con tus hijas, estas bellísimas plataformas, hablar de todo pero cristianamente y la red de Pedro. Pues bien, hermanos, recibimos por nuestro Padre Dios la bendición en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hermano. La red de Pedro, evangelizando, el grupo evangelizador. Gracias a hermano todos. Salvador. Gracias, Salvador Sandoval, a sus órdenes. Y su amigo, autor, escritor, sacerdote, Pablo de Tarso. Hasta el próximo video. Bendiciones, Chavita, bendiciones. Dios los bendiga. Claro que sí, hasta luego, bendiciones. Hasta luego.